Bueno, no es la primera vez que desde el Parlamento de Navarra exigimos al Gobierno de Navarra en su conjunto y también al propio Departamento de Educación en particular objetividad, rigor, imparcialidad, que no se den influencias ni injerencias y que se actúe con seguridad jurídica a la hora de realizar una campaña de preinscripción escolar. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque hemos venido asistiendo durante las dos últimas ediciones de estas campañas de preinscripción escolar a una priorización de intereses partidistas y políticos por encima de los educativos. Han primado más los intereses nacionalistas y ese afán de conseguir esos objetivos de territorio, lengua, símbolos, por encima fundamentalmente de los objetivos marcados en este tipo de campañas, que no son más que la de facilitar información a las familias de cuáles son los plazos que se han establecido para que puedan inscribir a sus hijos en los centros educativos, fundamentalmente los que se van a incorporar por primera vez en el sistema educativo navarro, y, cómo no, también para facilitar a esas mismas familias información sobre la oferta educativa que realiza el Departamento de Educación. También hemos tenido que asistir, señorías, a esa discriminación que se ha sentido por parte del modelo lingüístico mayoritario de nuestra comunidad, el modelo en castellano, y muchos de ellos ya centros con la implantación del programa de aprendizaje en lenguas extranjeras, fundamentalmente en inglés, lo que se ha venido denominando y se denomina PAI. ¿Y eso por qué? Porque el Gobierno ha priorizado en sus campañas de preinscripción otros modelos lingüísticos y, más concretamente, el modelo D. Lo hemos visto no solamente en la publicidad o en la propaganda que decía anteriormente la señora Chivite achacándola a este Gobierno, sino fundamental también, y eso es también muy preocupante, en sus actuaciones y en sus medidas que han venido aplicando. Hemos visto la generosidad con la que se ha actuado a la hora de establecer modelos D en diferentes localidades, incluso estableciendo nuevas aulas de 3 años por debajo de la propia normativa del departamento y siendo cicatero a la hora de facilitar y posibilitar cubrir las necesidades del modelo mayoritario en nuestra comunidad, que es en castellano, y con la implantación del PAI. Lo hemos visto también cómo ha sido costoso hacerle cambiar de criterio al departamento a la hora de los desdoblamientos, porque superaban las ratios establecidas en estos centros a la hora de las prescripciones, y lo vemos también con campañas discriminatorias que se han padecido en esta comunidad y que han atentado contra los principios de equidad, contra los principios de igualdad de oportunidades, que han menospreciado la labor docente, que han humillado a los escolares y, por lo tanto, en definitiva, han puesto en mal lugar a aquellos que no estudiaban o no elegían el modelo D. Cuestiones estas, calificativos, que no son míos, señora Torres, que parece que se extraña, no son míos, son los recogidos en una queja presentada ante el Defensor del Pueblo por una asociación de padres y madres. Pero hemos visto también cómo en estas campañas de preinscripción escolar el propio departamento, señorías, ha incumplido nada más ni nada menos que la legalidad. Ha incumplido también las propias normas que se da para regular esta preinscripción escolar. Lo ha hecho con las dobles instancias para facilitar a aquellas familias que querían elegir el modelo D en la zona no vascófona, algo que nosotros denunciamos, algo que el departamento no quiso asimilar, algo que tuvo que venir el dictamen del Consejo de Navarra a decir, tras una petición de Unión del Pueblo Navarro, y ratificar lo que nosotros estábamos denunciando. Se estaba incumpliendo la legalidad con este tipo de planteamientos. Pero hemos visto también cómo se han venido celebrando reuniones en las que han asistido representantes del Departamento de Educación solamente y única y exclusivamente para explicar e informar sobre un modelo concreto, el modelo D. Reuniones a las que, por cierto, han asistido también representantes de otros departamentos que no tenían la competencia en materia educativa. Hemos asistido también a reuniones convocadas por diferentes colectivos a las que asistían representantes del Gobierno de Navarra y no del Departamento de Educación precisamente, en las que se hablaba de una Arcadia feliz, incluso se hablaba de informes neuronales que se establecían, que se conocían a la hora de aplicar el modelo D en los centros escolares y por eso debían elegir los escolares. A esas cuestiones y a esos temas hemos llegado. Pero es que además ahora se inicia una nueva campaña, la presentaba el otro día la propia consejera, y nosotros lo que volvemos a demandar es que se haga una campaña objetiva, con rigor, imparcial,
en lo que no se pondere un modelo y se priorice un modelo por encima de otros modelos lingüísticos, que las familias puedan elegir libremente, porque ese es su derecho y lo tienen amparado por la normativa vigente, puedan elegir libremente el centro educativo que quieren para sus hijos, puedan elegir libremente el modelo lingüístico en el que quieren que sus hijos estén matriculados. Es mucho pedir, señorías, exigirle al Gobierno de Navarra también que cumpla la legalidad, que toda la norma esté basada en criterios rigurosos de cumplimiento de la legalidad. Es mucho pedir. ¿Por qué decimos esto? Porque no nos fiamos, porque han demostrado con sus hechos que ustedes no son de fiar, que son capaces de cualquier cosa. Ustedes, con tal de conseguir sus objetivos, son incluso capaces, no voy a decir de atropellar o de pisotear a los que no piensan como ustedes. Son ustedes capaces de incumplir las normas que ustedes mismos se han dado. Y eso lo denunciamos el año pasado. Y eso es lo que pedimos y exigimos que no ocurra en la presente edición. Por cierto, este año ya han cambiado de criterio con ese tema. Ya no hay dos instancias. Ahora ya solamente hay una. Lo que ustedes decían y criticaban a UPN, ahora lo han tenido que hacer. Pero es que además es curioso observar cómo ustedes, a la hora de hablar, solamente hablan de determinadas cuestiones y de malos modelos. Incluso también en esta campaña se les ve, se les nota las filias y las fobias que ustedes tienen a la hora de presentar la oferta educativa. Pero es que, miren, si ustedes se van a coger información, a recabar información, o las familias del programa de aprendizaje en inglés, se dirá, no, es que no es su modelo y por lo tanto no hay que darle una información detallada. Pero bueno, si ustedes pinchan en los proyectos lingüísticos alemán, francés e inglés, ¿saben a dónde les remite la página web? O dónde les remitía, mejor dicho, porque se ha corregido gracias a la denuncia que hicimos Unión de Pueblo Navarro. ¿Saben a dónde la remitían? A una página anticuada del propio departamento. Una página que no contenía información actualizada. Y había un apartado, el primero que uno se encontraba, y decía, ¿te puede interesar? Pues bueno, había 4 puntos. Y ustedes iban, los 2 primeros eran referentes a los centros que tienen implantado el PAI y centros que no lo tienen o lo iban a implantar. Pues pinchabas en esos apartados. ¿Y saben ustedes qué información ofrecía el departamento? ¿Saben ustedes qué información ofrecía sobre los centros PAI? Cursos dirigidos no a las familias, sino a los docentes, y no cursos del año pasado. No, cursos incluso del año 2012-2013. Ahí está la dejadez. Como se ha visto también en las redes sociales, en Twitter, a la hora de conocer cuál es el posicionamiento del Gobierno. Una apuesta, dice, decidida por la enseñanza pública, pero eso sí, mira y comprueba los modelos de referencia de modelo D. No dice, mira la referencia de otros modelos, incluso porque al final los ciudadanos también tendrán derecho a tener información de los centros educativos donde hay programa de aprendizaje en inglés. Tendrán derecho a saber si hay jornada continua o no hay jornada continua en los centros educativos donde van a mandar a sus hijos. Eso consideraremos todos y coincidiremos todos que es algo muy importante para las propias familias. O también saber qué sesiones semanales tienen en cada uno de los centros educativos a los que pueden optar. O eso no es importante. O es lo mismo dar 6 sesiones semanales de inglés en un centro educativo o dar 12 o 14 en otro centro educativo. Eso los padres lo deberán saber. Pues bueno, con la información que facilita el Gobierno, este tipo de cuestiones brillan por su ausencia o al menos no se destacan como debiera ser. Pero es que en esa línea también hemos podido conocer cómo el propio departamento el año pasado en los centros de referencia para el modelo D en la zona nueva escófona establecía 14. Les dijimos en su día, no hay planificación, no hay criterio, no se ha hablado con los centros. Ahora este año son 16. Me imagino que habrán hablado con los centros. Me imagino que la planificación es buena, la de este año o la del año pasado. Ya nos dirán ustedes cuál es la buena y la válida, porque cuando decíamos el año pasado que no había planificación, nos decían que sí. Y ahora, sin embargo, cambian y hay otra planificación diferente. Hay algunas localidades que ya no son centros de referencia y otras que sí son centros de referencia. Pero es que incluso dentro de la propia localidad, que eran centros de referencia un año y el otro, se cambian los centros educativos. ¿Por qué? ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio? Eso tampoco se ha manifestado y creemos sinceramente que se debiera también decir. Pero es que incluso también es curioso observar cómo dentro de la normativa hay unas referencias a los topes que se han establecido para los centros privados o concertados y también los públicos de 25 alumnos. ¿Qué pasa? ¿Que el año anterior lo hicieron mal?
Y por eso se dieron algunos casos en 2 centros concertados y ahora lo hacen bien, después de la queja que se planteó al defensor del pueblo. ¡Ay, qué curiosidades! Cuando lo decíamos nosotros, ustedes no lo reconocían y al final no les ha quedado más remedio que hacer caso a los planteamientos que nosotros hacíamos. Pero es curioso, como digo, también esa referencia que se hace al tope de los 25 alumnos. Incluso aviso también a la enseñanza concertada. En aquellos cursos que superen los 25 alumnos y se produzca una baja, no se podrá sustituir con otro niño. Aviso. Pero claro, ¿qué empeño tienen ustedes con los 25 alumnos solamente cuando les interesa? Que nos parece muy bien que se cumple la ratio, nos parece muy bien, y en eso estamos. Pero claro, señora consejera, cuando en centros públicos se supera la ratio, como en Azágara, en 2 aulas, con 26 y 27, desde el primeros del mes de septiembre, ustedes miraron para otro lado. No desdoblaron, no atendieron las reivindicaciones que se planteaba por parte de la comunidad educativa. Se limitaron a enviar un profesor de apoyo con jornada parcial. Podían habérsela incrementado y podían haber desdoblado esas 2 aulas de un centro público y ahí se hubiese demostrado cuál es su voluntad de apoyo a la escuela pública y sobre todo con unas situaciones de unas características de un alumnado determinado, con prácticamente el 50% de inmigración en esas aulas. Pero es que tenemos también el caso de Torre Monreal, sí, Colegio de Educación Especial en Tudela, que también se le está demandando por parte de la comunidad educativa el incremento de recursos humanos y ustedes están mirando para otro lado. Nos parece muy bien que las ratios sean de 25, pero cubra las necesidades reales que tienen también los propios centros públicos. Sí, señora consejera, así es. Y nosotros por eso le pedimos que gobiernen para todos, no única y exclusivamente para los que ustedes han votado. No primen los intereses del nacionalismo, no primen por encima del interés general. Los demás también tienen derechos a ser atendidos como corresponde. Pero es que además, en esta moción, nosotros en su primer punto hablamos de que no haya influencias. Por supuesto que no tiene que haber influencias en una campaña de preinscripción escolar, ni de otros departamentos del Gobierno de Navarra, ni de otras administraciones públicas. No puede haber. Y estamos asistiendo también, una vez más, a cómo entidades locales o otros departamentos de administración del Gobierno de Navarra están haciendo e influyendo en esta campaña de preinscripción. Si quiere fomentar y promocionar, como marca sus competencias, el euskera, lo hagan, pero no se inmiscuyan ni se intrometan en una cuestión que es competencia única y exclusivamente del Departamento de Educación. Y por eso nosotros en el primer punto hablamos de que no haya influencias en esta campaña. ¿Por qué? Porque fundamentalmente al final con este tipo de comportamientos, de ayuntamientos, de mancomunidades, de departamentos diferentes al Departamento de Educación, estamos llegando a una situación que menosprecia otro tipo de modelos lingüísticos que se ofrecen también en nuestra comunidad. Las familias de Barañáin, o de Burlada, o de Aoiz, no tienen el mismo derecho a matricularse en el modelo que libremente quieran elegir para sus hijos. Tienen que estar coaccionados o influenciados por los propios ayuntamientos o por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales y por el Instituto Navarro del Euskera. Hay muchas posibilidades de promocionar el euskera sin inmiscuirse en las competencias y en las responsabilidades que tienen otros departamentos, porque cuando ustedes están priorizando esa cuestión, están menospreciando otros modelos lingüísticos, en este caso el mayoritario de la comunidad, que no está viendo cubierto sus necesidades y que se está tratando de forma cicatera. Y acabo ya, señora presidenta. Es evidente que con este tipo de comportamientos, al final, que los ayuntamientos promocionan un modelo lingüístico por encima de otros, llegaremos a exigir a los comercios que rotulen en una determinada lengua. Exigiremos luego y castigaremos y multaremos a los comercios que no rotulen en una determinada lengua. Seguiremos luego exigiendo y planteando y priorizando a los ciudadanos a que compren en determinados comercios que están rotulados en una determinada lengua. Luego vendrá la tabarnia de turno también para reivindicar sinceramente que ese comportamiento está alejado de toda realidad y, sobre todo, que ese tipo de priorizaciones perjudica y menosprecia a una mayoría de esta comunidad, que quizás en un momento determinado deberá dejar de ser mayoría silenciosa para decir basta ya a tanta imposición. Muchas gracias.
Señorías, empezaré por el final. Decía la portavoz de Podemos que oímos siempre lo mismo. Pues eso, señora Sáez, oímos siempre lo mismo por parte de Podemos, pero lo que se dice hacer con el poder de influencia que tienen ustedes en el Gobierno, que serían decisivos, poco, nada, y por lo tanto no digan tanto y hagan más. Es evidente, mire, yo lo reconozco y además se lo agradezco, señora Sáez, que usted haya reconocido que es un poco incongruente el bajar a Villava, creo que ha dicho, y encontrarse un cartel del Gobierno de Navarra diciendo que se matricule o priorizando un modelo concreto, no lingüístico concreto. Evidentemente, eso es lo que nosotros estamos denunciando y por lo tanto esa incongruencia es la que nosotros hemos puesto aquí de manifiesto. Hablaba usted de oír a la Ribera, evidentemente. Si lo que decimos aquí lo decimos en nombre de la Ribera es porque pateamos la Ribera y porque escuchamos a la Ribera. Yo creo que ese consejo se lo debieran aplicar. Por otro lado, es evidente, señorías, al final el mayor defensor de la política educativa del Gobierno, y se lo decía anteriormente a una compañera de escaño, iba a ser Bildu, evidentemente. ¿Por qué? Porque la política educativa de este Gobierno no solamente que es el mayor defensor, sino que además es que quien lo está realizando y quien la está marcando las directrices, lo está haciendo Bildu. Porque incluso se ha llegado a decir, no, es que esta moción llega tarde, firmada el 4 de enero, cuando la campaña se presenta 10 días, 12 días después. Por lo tanto, no sé qué llega tarde. Si la campaña que se ha adelantado al año anterior, quizás por nuestra moción, o el planteamiento que hace la portavoz de Bildu. Ha hablado poco de la campaña. Pues bueno, nosotros hemos hablado algo de la anterior y la de esta. Y seguro que tendremos que hablar de la del año que viene. Ustedes no han hablado nada. Absolutamente nada de esta campaña. Cero. No voy a decir zapatero, pero cero patatero. Han hablado ustedes de esta campaña. Claro, yo creo que dice, cuando esto se recurre a los falsos argumentos. Bueno, pues no deben ser tan falsos nuestros argumentos cuando nosotros lo denunciamos en la campaña anterior y esta campaña en algunas cuestiones en la normativa se han cambiado. Las dobles instancias se ha cambiado, los 25 alumnos se ha cambiado. Por lo tanto, hay muchas cosas que se han cambiado. Que el año pasado ustedes defendían a ultranza, no se movían un ápice y luego vinieron lo que vinieron y este año se han cambiado. Nos ha dado la razón a las denuncias que nosotros planteábamos. Como al final no le va a quedar más remedio en otro tipo de cuestiones también, reconocer lo que dice la oposición, porque evidentemente la priorización con el modelo D no es que lo digamos nosotros, lo ha dicho cualquiera, hasta este Parlamento, incluso los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que no son ni Bildu ni Geroa Bai, han reconocido que se habían hecho cosas mal. Pues si lo reconocen los mismos que están en el cuatripartito, que no vamos a decir lo que estamos en la oposición. Hombre, se dice, es que ustedes son partidos de que desaparezca el modelo D. Es que aquí se dice cada aseveración, cada afirmación, con una alegría. Mire, el modelo D forma parte del sistema educativo navarro y de la red, tanto pública como concertada, y por lo tanto, si está establecido, pues no será gracias a ustedes, que no han tenido hasta ahora responsabilidades de gobierno. Y dice usted, es que quieren desaparecer, es que ustedes no han hecho nada, es que ustedes lo han perseguido. Es que, mire, cuando uno escucha ese argumento y en otros sitios escucha el argumento contrario, criticándole a UPN que la política que ha practicado ha llevado al modelo D, al no sé qué, al no sé cuántos, al tal, decimos, bueno, pues al final parece ser que en el centro está la virtud, y para no tener mayoría absoluta prácticamente en todos los años que hemos gobernado, salvo algunos periodos como puede ser con CDN o con el Partido Socialista un año, pues no lo habremos hecho tan mal, y hemos hecho lo que hemos podido, lo que hemos considerado que podíamos hacer en ese momento determinado. Si hubiésemos tenido mayoría absoluta, no tenga ninguna duda que algunas cosas hubiésemos hecho, otras diferentes. Pero es que además dice, a ustedes no le importa la educación. Y a usted sí. Por supuesto, a usted no solamente es que le importe, es que ustedes están obsesionados con la educación. Ya lo dijo la propia presidenta, que iba a ser la legislatura de la educación, y basta que si lo ha sido. Salgamos a la calle y preguntemos qué es lo peor que ha hecho este gobierno, aparte de subir los impuestos y otro tipo de cuestiones, la gestión educativa. A la cabeza, la gestión educativa, y todas las demás cuestiones también detrás en un porcentaje muy, muy importante. Y por lo tanto, que aquí se afirme, a ustedes no le importa la educación. A ustedes sí, por supuesto. ¿Y por qué? Porque ustedes están buscando la construcción nacional, esa quimera que denominan Euskal Herria y que la basan fundamentalmente en el territorio, en la lengua y también en los símbolos. Y por cierto, flaco favor le hacen al euskera con la utilización partidista, política que ustedes están haciendo. Y no se lo digo yo, lo dijo un sindicato, no próximo a UPN, en Comisión en Educación. Y por lo tanto, si lo dice la izquierda, ¿qué no va a decir
el centro. Pero es que además ustedes quieren la educación fundamentalmente para construir otro tipo de cuestiones. Una escuela pública sí, pero es pública vasca y por lo tanto en esa línea creo, mire, yo de su intervención lo que más poderosamente me ha llamado la atención ha sido una cuestión. Cuando usted ha hablado de la selección del alumno y de que los padres van a algunos centros determinados en función de los alumnos que asisten. Se lo decía el portavoz del Partido Socialista, se lo he dicho yo por activa y por pasiva. El 83-84% de los inmigrantes, la mayoría de ellos también con unas necesidades socioeconómicas importantes y más desfavorecidos familiarmente en estos temas, van a la escuela pública. Por supuesto que sí, y eso hay que reconocerlo. Y también hay centros concertados que hacen una labor social importantísima. Y voy a decir más, pero se lo digo yo, pero voy a decir más, incluso labor social importantísima los que dependen de la propia Iglesia Católica, los que más labor social hacen dentro de la concertada, porque la selección del alumnado también la realizan otros modelos lingüísticos, no solamente el castellano, y podríamos poner nombres y apellidos, pero diciéndole el 83 o el 84 le diremos que el 98,2 del alumnado desfavorecido que va a la escuela pública va al modelo en castellano con implantación del programa en inglés, y ustedes lo están desatendiendo, ustedes están siendo cicateros, se lo hemos demostrado con hechos. Es que no es cuestión de que estamos en crisis económica y no hay dinero para nadie, no hay dinero para determinados, para los que son mayoría, para los que llevan a sus hijos a la escuela pública con implantación del PAI, ese es el problema. Para los que llevan a sus hijos al modelo D sí que hay dinero, a la pública sí que hay dinero, se están estableciendo aulas con 5, con 7 y con 9 alumnos, donde no les corresponde, y sin embargo no están desdoblando a Azagra, señora consejera, Torre Monreal, Corella, cómo jugaron con los alumnos que sobraban, y así muchos y muchos. Lo vimos el año pasado con la campaña de prescripción, y por lo tanto, no es que lo digamos nosotros, es que ustedes, con sus hechos, nos están dando la razón. Pero es que no es única y exclusivamente en este caso concreto, en estos temas, sino en muchos de ellos que tienen relación con la escuela pública, y por lo tanto, cuando se dice una campaña de publicidad o informativa del tema de la escuela pública, si no tendríamos ningún problema, si al final del punto 2 prácticamente lo plantea y lo recoge, pero el problema es que a ustedes no les podemos dejar hacer una campaña a favor de la escuela pública, si ustedes son los que más daño han hecho a la escuela pública de esta comunidad, y sobre todo a la mayoritaria, a la que tiene el modelo en castellano con implantación del PAI. Pero si ustedes, en aquella famosa noche del mes de diciembre, fueron capaces del mayor atropello que se ha hecho a la escuela pública con la aprobación de aquella normativa que posibilitaba la reducción de las sesiones semanales en inglés en los centros públicos y concertados. ¿Y saben ustedes con quiénes sacaron esa medida que va a la línea de flotación? Esperemos que no, porque los docentes ahí están y las familias. ¿Saben con quién lo sacaron, señora consejera? ¿Sabe con quién lo sacaron? Con los representantes de la concertada. Los de la pública estaban en contra y son los mayores paganos de esa aprobación que ustedes establecieron. El mayor daño que le han hecho, pero no tengan ninguna duda, el PAI, como el programa de aprendizaje en francés y en alemán, han venido para quedarse. E independientemente de la falta de sensibilidad que ustedes demuestran por la escuela pública, va a salir adelante, porque ahí está el trabajo y la dedicación de los docentes y está también la apuesta de futuro que han hecho las familias. Y por lo tanto, en esa línea, no tengan ninguna duda que contarán con el apoyo de estos grupos parlamentarios que en este momento estamos en la oposición. Y ya para finalizar, lo que no se puede admitir por parte del Grupo Parlamentario de Bildu es que diga que Unión del Pueblo Navarro no está legitimado para hablar de libertad. Eso ya. Simplemente voy a decir una cosa y con esto acabo. Por defender lo que estamos defendiendo, algunos compañeros se quedaron en el camino. Muchas gracias.